Un gusto con todos, mi nombre es Joel Ventimilla y yo les voy a dar una explicación acerca de la interconexión de redes en serie. Primeramente, ¿qué es una interconexión de redes? Una red puede ser muy compleja y su análisis puede ser muy exhaustivo, razón por la cual la podemos dividir en subredes. ¿Qué es una subred? Una subred es una red de dos puertos. Por ejemplo, aquí podemos observar una red compleja y está dividida en dos puertos, en este caso en serie. Ahora, la característica principal de la interconexión de redes en serie es que los parámetros de impedancia totales son iguales a la suma de los parámetros de impedancia de sus subredes en serie. Y es lo que vamos a demostrar ahora mismo. Primeramente, vamos a empezar por los parámetros de impedancia de una subred normal, simple. El voltaje es igual a la matriz de la impedancia por las intensidades. Esto nos arroja estas ecuaciones, que el voltaje no es igual a la impedancia de entrada por la intensidad 1 más la impedancia de transferencia del puerto 1 al puerto 2 por la intensidad 2, y el voltaje 2 es igual a la impedancia del puerto 2 de transferencia del puerto 2 al puerto 1 por la intensidad 1 más la impedancia de salida por la intensidad 2. Ahora, este principio vamos a aplicarle a esta red. Esta red, como podemos ver, es una red compleja y está en serie. Aquí podemos observar que en esta subred ingresa una intensidad 1A y aquí también ingresa una intensidad 1B. De la misma forma, aquí ingresaría otra intensidad 2A y aquí otra intensidad 2B. Aplicando este principio de una red simple de dos puertos, encontramos las ecuaciones en la red simple Z sub A. Nos daría el voltaje 1A es igual a la intensidad, a la impedancia de entrada de A por la intensidad 1 de A más la impedancia de transferencia de 1 al puerto 2 en A más la intensidad 2 en A. De la misma forma para el voltaje 2. Ahora, podemos aplicar el mismo principio para esta red más simple de Z sub B y encontramos las siguientes ecuaciones. Ahora podemos observar, pero para encontrar el voltaje 1 que tenemos aquí, como es una red de dos puertos en serie, podemos sumar el voltaje 1 en A más el voltaje 1 en B, que nos quedaría de la siguiente forma. Voltaje 1 es igual al voltaje 1 en A más el voltaje 1 en B. Ahora, una característica principal. La intensidad 1A es igual a la intensidad 1B. Y esto a su vez es igual a la intensidad 1. Por lo que podemos reemplazar en esta matriz todas las intensidades 1A y 1B como intensidad 1. Intensidad 1A, intensidad 1B. De la misma forma ocurre si observamos también se forma una malla al igual que acá. La intensidad 2 es igual a la intensidad que entra en este puerto, la 2A, y a su vez es igual a la intensidad que entra en esta red de dos puertos, la 2B. Entonces podemos sustituir estas intensidades por la intensidad 2, nada más. De esta forma. Ahora, nos dice la ecuación que el voltaje 1 en serie es igual al voltaje 1 en A más el voltaje 1 en B. Por lo que tomaremos esta ecuación y esta ecuación. Podemos observar que aquí tenemos intensidad 1 e intensidad 1, por lo que podemos sacar un factor común entre Z11A más Z11B. Esto por la intensidad 1 más tenemos ya estos términos. Ahora tenemos aquí intensidad 2 e intensidad 2, entonces también podemos sacar un factor común. Sería Z12A más Z12B, y eso multiplicado por la intensidad 2.
Ahora podemos aplicar ese mismo principio para encontrar el voltaje 2. En este caso el voltaje 2 sería igual al voltaje 2 en A más el voltaje 2 en B. El voltaje 2 en A y el voltaje 2 en B. De la misma forma tenemos aquí la intensidad 1, que podemos sacar un factor común y nos queda un Z 2, 1A más un Z 2, 1B por intensidad 1 más. Ahora nos quedarían estos otros. El Z 2, 2A más el Z 2, 2B por una intensidad 2. Podemos observar que este sistema de ecuaciones es muy similar al de una red de dos puertos simple, del análisis de una red de dos puertos simple, cuya matriz de impedancia nos da de la siguiente forma. Entonces podemos sustituir hacer una analogía con un Z2 con este de aquí, y de la misma manera. Entonces nuestra matriz de impedancias nos quedaría un Z11A más un Z11B sobre un Z21A más un Z21B. De la misma manera aquí, 21A más Z21B, un Z22A más un Z22B. De esta forma obtenemos los parámetros de impedancia de una interconexión en serie. Este sería igual a un Z total. Entonces, ¿qué podemos decir? Por las propiedades de matrices podemos observar que aquí hay una suma de dos matrices, que la podemos representar de la siguiente manera. Los parámetros de impedancia de la red A más los parámetros de la impedancia de la red B. De esta forma se demuestra la propiedad de las interconexión de redes en serie, en las que nos dice que los parámetros de impedancia totales son igual a los parámetros de impedancia de las subredes. Muchas gracias. A ver, en la utilización de dos redes, en interconexión de redes, estas están en paralelo cuando las tensiones de sus puertos son iguales. De esta manera tendríamos que B1 es igual a B1A y esto también a B1B, y de B2 es igual a B2A igual a B2B. Y también una característica es que las corrientes en la red de puerto más grande es igual a la suma de las corrientes en los puertos individuales. De esta forma tendríamos que I1 es igual a I1A más I1B, e I2 es igual a I2A más I2B. Además, en cada circuito, cada uno debe tener una referencia común. En el análisis de esta interconexión en paralelo tendríamos las siguientes ecuaciones. I1A es igual a Y11B1A más Y12B2A. I2A es igual a Y21B1A más Y22B2A. También tendríamos que I1B es igual a Y11B1B más Y12B2B. I2B es igual a Y21B1B más Y22B2B. Al reemplazar estas ecuaciones de aquí en las de acá, tendríamos que I1 vendría a ser Y11A más Y11B, todo esto por un voltaje 1 más Y12B más Y12A, todo esto por un voltaje 2. De la misma manera tendríamos esta igualación para la intensidad 2, en la cual tendríamos que Y12A más Y12B es igual al voltaje 1 más Y21B
y Y21A es igual al voltaje 2. En consecuencia, con este de aquí, tendríamos la siguiente red de parámetros. Tendríamos que Y11, Y12, Y21 y Y22 es igual a Y11A más Y11B, Y12B más Y12A, Y21A más Y21B, Y22B y más Y22A. Y eso vendría a ser lo que es interconexión de redes en paralelo. Buenos días. Continuando con los temas de exposición, les voy a hablar acerca de la interconexión de dos redes, pero en cascada. Vamos a visualizar que tenemos dos redes, la red A y la red B. La red A a la izquierda y la red B a la derecha. Para la resolución de estos ejercicios y la conexión de esto, vamos a utilizar los parámetros de transferencia que ya habíamos visto anteriormente, con las posiciones directamente que nos hablan acerca de la relación de tensión en circuito abierto. Esta es la relación de impedancias, la relación de admitancias en la posición 2,1 y por último en la posición 2,2 tenemos la relación negativa de corriente, multiplicado obviamente por el B2 y por el menos I2A. Esta es la visualización matricial de lo que tendríamos en la red A y en la red B. Bien, para proceder a resolver estos ejercicios se va a sacar una matriz equivalente a estas dos. Y bueno, como aplicación de la interconexión de las redes, tenemos que, como vamos a utilizar en este caso en el método de cascada los parámetros de transferencia, sabemos que estos nos sirven mucho para lo que es conexión de vías microonda, lo que es señales satelitales, ya que esto regula muy bien la interferencia y hace la función de muchas veces hasta de filtros de las señales que se van a emitir. Entonces vamos a proceder con las equivalencias de cada una de estas para saber cómo se resuelven los ejercicios. Continuando con el procedimiento anterior, podemos observar que aquí tenemos las matrices de la red A y de la red B. Entonces vamos a utilizar las siguientes igualdades que se sacan en relación a las intensidades y tensiones de ingreso y de salida, que serían los B1, B2 y 1 y 2 respectivamente. Entonces vamos a proceder a reemplazar con estas igualdades de acá y encontrar una matriz que nos serviría como ecuación o fórmula general para la interconexión de dos redes en cascada, del formato que les entregué inicialmente. Entonces, vamos a notar que el BA, el IA, es igual al B1 sobre I1. Y esto tiene igualdad en la parte de acá. Entonces, escribimos la matriz de los parámetros de transmisión de la red A. Podemos notar en esta igualdad de acá que el B2A menos el I2A nos viene a representar lo que nosotros tendríamos acá. Entonces procedemos a ver por los parámetros de transferencia de la red B. En la multiplicación de acá podemos notar que está multiplicado por la red B de voltaje 2B menos la intensidad de B2B. Entonces procedemos a reemplazarlo simplemente por el voltaje 2 con la I2 acá en una sola matriz. Y nos va a quedar el B2 menos el I2. Como podemos ver, todavía tenemos mezclado lo que representa los parámetros de transferencia de las dos redes con los B1 y B2 respectivamente. Entonces vamos a realizar un último reemplazo para hallar la matriz de solución de este tipo de redes, de interconexión de redes, pues. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor aquí directamente, nos va a quedar esto. El parámetro de transferencia A, B, C y D. Total de la red en cascada. Queda directamente multiplicado por los parámetros de transferencia de cada una de las dos redes.
A la hora de solucionar los ejercicios, nosotros encontramos la igualdad ahí con esta sola ecuación y podemos notar que la interconexión de dos redes simplemente son los parámetros de transferencia multiplicados de cada una de las dos redes para encontrar la matriz inicial, lo que generalmente el libro le representa como T, que son los parámetros de transferencia del TA multiplicado por los parámetros de transferencia B. Muchas gracias. Un gusto con todos, me llamo Pablo Taboada y les voy a explicar un ejercicio acerca de interconexión de redes en serie. Acá tenemos nuestra red y tenemos dos subredes, por lo tanto vamos a comenzar calculando el parámetro de impedancia. Y esto me dice que es igual a la suma de las impedancias de las subredes. Esta matriz corresponde a esta subred y esta otra matriz corresponde a esta otra subred. Por lo tanto, nuestra matriz de impedancia es igual ya. Otra consideración importante en estos ejercicios es que tenemos la intensidad 1 tanto aquí como acá y como acá, y la intensidad 2 aquí, acá y acá. Aquí podemos sacar nuestra matriz de voltaje 1 y voltaje 2 en función de la impedancia. Y nos daría las siguientes ecuaciones, que B1 es igual a 22 por I1 más 18 por mi I2. Mi B2 es igual a 18 por mi I1 más 30 por mi I2. Si observamos nuevamente la red, observamos que aquí tenemos una malla y aquí igualmente tenemos otra malla. Entonces podemos sacar por leyes de voltajes de Kirchhoff los valores de B1 y B2. Entonces tenemos el circuito de la primera malla por leyes de voltajes de Kirchhoff. Tenemos que menos mi Bs más mi 5 por intensidad 1 más mi B1 es igual a 0. Despejando B1 tenemos que es igual a menos 5 intensidad 1 más mi Bs. De igual forma con la segunda malla. Tenemos 20 intensidad 2 más B2 es igual a 0. Entonces mi B2 es igual a menos 20 intensidad 2. Vamos a despejar la intensidad 2. La intensidad 2 es igual a B2 sobre 20. ¿Entendíamos así? Tenemos una ecuación 1, una ecuación 2, una ecuación 3 y una ecuación 4. Aquí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 y vamos a reemplazar en la ecuación 3. Ya. Sabemos que el voltaje 1 es igual a menos 5 intensidad 1 más mi Bs y esto es igual a 22 intensidad 1 más 18
por la intensidad 2, y la intensidad 2 es igual a menos B2 sobre 20. Resolviendo matemáticamente, tenemos que es igual a menos 27 intensidad 1, y esto es igual al menos BS menos 0.9 B2. Entonces la intensidad 1 es igual a BS más 0.9 B2, todo eso sobre 27. También tenemos la ecuación número 4, que representa el voltaje 2. Vamos a reemplazar la ecuación 1 y 2, que son esta y esta, en el voltaje 2. Entonces el voltaje 2 es igual a 18 intensidad 1 más 30 por la intensidad 2, que es menos B2 sobre 20 de la ecuación 2. Resolviendo tenemos que B2 es igual a 18 intensidad 1 menos 1.5 B2. Esto es igual a 2.5 B2 es igual a 18 intensidad 1. 2.5 dividido por 18 sobre B2 es igual a la intensidad 1. Esto es 0.138 voltaje 2 y esto es igual a la intensidad 1. Esto vamos a llamarle una ecuación 5 y la intensidad de acá una ecuación 6. Igualamos nuestras intensidades y nos queda que la ecuación 6 es igual a la ecuación 5 y nos queda que BS más 0.9 B2 sobre 27 es igual a 0.138 B2. BS es igual a 27 por 0.138 B2 menos 0.9 B2. BS es igual a 2.826 por B2 y esto es igual a 0.353 y esto es la relación entre el voltaje 2 y sobre el BS, que es el de la fuente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Josué Silva y voy a realizar el segundo ejercicio. Encontrar los parámetros de admitancia de la siguiente figura. Bien, teniendo esta figura, le vamos a separar en dos, en una red superior NA y una red inferior NB. Como nos da en S, le vamos a poner en términos de ohmios. Nos quedará un medio de ohmios, 1 sobre J4 ohmios y un tercer. Para encontrar los parámetros de admitancia, tenemos que hallar el Y11A, que es igual a la intensidad 1A sobre el voltaje 1A, cuando el voltaje 2A es igual a 0. Para que nuestro voltaje 2A sea igual a 0, tenemos que realizar un corto. Nos queda más 2A y ponemos una fuente independiente de intensidad. Como nuestro voltaje 2A es igual a 0, nos quedaría prácticamente solo esto.
en paralelo la resistencia con el capacitor. El voltaje 1A va a ser igual a 1 medio en paralelo con 1 sobre J4 multiplicado por la intensidad 1A. Voltaje 1A va a ser igual a 1 sobre 2 más J4 multiplicado por la intensidad 1A. Haciéndole para nuestro parámetro de admitancia Y11A va a ser igual a intensidad 1A sobre voltaje 1A 2 más J4 en unidades de S. Ya. Para encontrar nuestro parámetro de admitancia Y21A es igual a la intensidad 21A sobre intensidad 2A sobre el voltaje 1A, cuando el voltaje 2A es igual a 0. Ya, aquí aplicamos divisores de corriente. Menos la intensidad 2A es igual la intensidad donde no deseo, que va a ser 1 medio sobre la suma de las otras dos, 1 medio más 1 multiplicado por la intensidad total, que es 1 sobre 1A. La intensidad 2A va a ser igual a menos 4J sobre 2 más J4 multiplicado por la intensidad 1A. Como ya tenemos acá el voltaje 1A, le reemplazamos en la fórmula. Encontraríamos el parámetro 21A, que va a ser igual a menos 4J en unidades de S. Para encontrar los siguientes valores en parámetros, los que faltan de la red superior NA, sería Y22A, que es a la intensidad 2A sobre el voltaje 2A, cuando el voltaje 1A es igual a 0. Cuando nuestro voltaje 1A es igual a 0, realizamos un corto. Y colocamos una fuente de intensidad independiente. Intensidad 2. Ya. Hallamos el voltaje 2A. Cuando nuestro voltaje 1A es igual a 0, ignoramos esta resistencia y nos quedaría el capacitor con la resistencia en paralelo, que va a ser 1 sobre
J4 en paralelo con un tercio multiplicado por la intensidad 2A. Resolviendo, nuestro voltaje 2A va a ser igual a 12 a 1 sobre 3 más J4 multiplicado por la intensidad 2A. Reemplazando ya en la fórmula nos quedará Y22A es igual a 3 más J4 en unidades de S. Para encontrar el parámetro Y12A es igual a la intensidad 1A sobre el voltaje 2A cuando el voltaje 1A es igual a 0. Ya, aquí aplicamos divisores de corriente. Nuestra intensidad sería menos negativo, el negativo de la intensidad 1A va a ser igual a la intensidad donde no deseo, que va a ser un tercio sobre la suma de un tercio más 1 sobre J4 multiplicado por la intensidad total, que va a ser la intensidad 2A. Resolviendo, como ya tenemos el voltaje 2A despejado, reemplazamos la intensidad y el voltaje y nos quedará Y12A es igual a la intensidad 1A sobre el voltaje 2A menos 4J sobre 3 más 4J multiplicado por la intensidad 2A dividido para el voltaje 2A, que va a ser 1 sobre 3 más 4J multiplicado por la intensidad 2. Y el parámetro Y12A va a ser igual a menos 4J en unidades de S. Ahora vamos a continuar con la red inferior NB. Como nos dan en S, vamos a ponerlos en ohmios. 1/4 de ohmios. Para la bobina va a ser J sobre 2 ohmios. Y J 6 ohmios. Ya. Para encontrar los parámetros de admitancia, el primero sería Y11B, que es igual a la intensidad 1B sobre el voltaje 1B cuando el voltaje 2B es igual a 0. Ya cuando nos da el voltaje 2B es igual a 0, realizamos un corto. Colocamos
colocamos una fuente de intensidad independiente. Intensidad 1B. Ya. Para hallar el voltaje 1B, vemos que J sobre 2 está en paralelo con el 1/4. Sobre 2 paralelo con 1/4. Si le multiplicamos por la intensidad 1B, nos dará el voltaje de 1dB. Ya. Realizando las operaciones, me quedará J sobre 8 dividido para J sobre 2 más 1/4 multiplicado por la intensidad 1B. El voltaje 1B va a ser igual a 8 J sobre 4J más 2 multiplicado por la intensidad 1B. Entonces nuestro parámetro de admitancia de Y11B nos quedará 4J más 2 dividido para J. En otras palabras, nos quedará 4 menos 2J en términos de S. Ya. Ahora, para encontrar nuestro parámetro de admitancia de Y21B es igual a nuestra intensidad 2B por el voltaje 1B, cuando el voltaje 2B es igual a 0. Ya. Ahora aplicamos divisores de corriente. El negativo de la intensidad 2B va a ser igual en la intensidad donde no deseo, que es J sobre 2 por la suma de las dos. J sobre 2 más 1/4 multiplicado por la intensidad total, que es intensidad 1B. Realizando las operaciones me quedará menos 4J sobre 4J más 2 multiplicado por la intensidad 1B. Como ya tenemos el voltaje 1B despejado acá, podemos reemplazar en la fórmula. Y21B es igual a la intensidad sobre 2B dividido por el voltaje 1B menos 4J más 2 multiplicado por la intensidad 1B. Ya. Nos quedará Y21B, que va a ser igual a menos 4J en S. Para continuar, vamos a seguir encontrando los parámetros de admitancia y del Y22B, que es igual a la intensidad 2B sobre el voltaje 2B cuando el voltaje 1B es igual a 0. Si nos dice que el voltaje 1B es igual a 0, nos indica que toca realizar un corto para que sea 0. Intensidad 1B, voltaje 2 más menos. Colocamos una fuente de intensidad independiente 2B. Ya. Hallamos el voltaje 2B.
que va a ser en paralelo de esta resistencia con este capacitor, ya que el voltaje 1V es igual a 0. Ya, sería un cuarto en paralelo con J6 multiplicado por la intensidad 2B. Resolviendo me quedará J 4 por 6 24 un cuarto más J6 multiplicado sobre 2B. El voltaje 2B quedará J sobre 6 más 4J multiplicado por la intensidad 2B. Entonces nuestro parámetro de admitancia Y22B va a ser 6 más 4J dividido para J. Y22B va a ser igual a 4 menos 6J en unidades décimas. Ya. Ahora, para encontrar nuestro parámetro de admitancia Y12B, que es igual a la intensidad 1B dividido por el voltaje 2B, cuando la intensidad 1B es igual a 0. Ya, aquí aplicamos divisores de corriente. Nos quedará la intensidad puesta en donde no queremos. Bueno, la intensidad 1B va a ser donde no queremos J6 dividido por la suma de las dos, que va a ser J6 más un cuarto multiplicado por la intensidad total, que en este caso va a ser la intensidad 2B. Resolviendo me quedará la intensidad 1B 4 menos 4J dividido para 4J más 6 multiplicado por la intensidad 2B. Como ya tenemos despejado el voltaje 2B, reemplazamos en la fórmula y nos quedará que Y12B es igual a menos 4J dividido para 4J más 6 multiplicado por la intensidad 2B dividido todo esto para J dividido para 4J más 6 multiplicado por la intensidad 2B. Me quedará Y12B, que va a ser igual a menos 4 términos de siempre. Ahora continuaremos poniendo en matrices cada uno de los parámetros de la red superior NA y de la red inferior NB. Para la red superior, que será YA, va a ser Y11A, Y12A, Y21A y Y22A. Solo reemplazamos los valores. El Y11A va a ser igual a 2 más 4J. El Y12A va a ser a menos J4. El Y21A va a ser menos J4. Y el Y22A va a ser 3 más J4. Ya, ahora ponemos de la red inferior NB, que va a ser el YB, el Y11B, Y12B, Y21B,
En el Y11B va a ser 4 menos J2. En el Y12B va a ser A menos 4. En el Y21B menos 4. Y en el Y22B 4 menos J6. Ya. Para encontrar los parámetros de admitancia de toda la figura, vamos a hacer una suma. Y va a ser igual a la matriz YA más la matriz YB. Entonces, me quedará en total YA más YB. Sumamos 2 más 4J más 4 menos J2. Me quedará 6 más 2J. En el otro, menos 4 menos J4. El siguiente, menos J4 menos 4. Y para el otro, 3 más J4 más 4 menos J6. 7, 6 menos 2J. En unidades de S. Y aquí encontraríamos los parámetros de admitancia de la figura. Muchas gracias.